Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como decíamos, pues, como habrá notado, a raíz de las propuestas que señalaron ahí en el foro, o sea, bueno, más bien sus temas tentativos, hemos visto que se va a abordar ya sea tratamiento, o sea, cómo estas tecnologías aportan al tratamiento, a la rehabilitación o al diagnóstico de un padecimiento en específico. Bien, entonces, más comentarios que tengan o preguntas. Del Alzheimer, recuerdo haber leído y también comentado con un par de doctores que atendían a mi abuelita, que realmente ahorita lo que conocemos como el diagnóstico temprano es una ya, o sea, de cuando si ya se empieza a sospechar de que se puede presentar la enfermedad o que se están empezando los primeros signos de la enfermedad, realmente ya hay un avance de la enfermedad de casi una década o media década aproximadamente, y eso fue un estudio que se hizo con radiotrazadores como para monitorear una proteína, no recuerdo exactamente cuál era, lo leí hace un tiempo para una clase, y pues, como el diagnóstico que ahorita conocemos como óptimo, realmente hay que hacer Ok, el trabajo sobre eso. muy bien, Héctor, muchas gracias. Sí, yo creo que también aquí la gran labor para Monse es también como indagar sobre si este artículo que ella encontró es como lo más oportuno, bueno, más bien la propuesta de diagnóstico es lo más oportuno o todavía hay propuestas como más oportunas, pues. Si es que ya existe algo que pueda detectar más tempranamente el padecimiento. Y definitivamente mientras más pronto se tenga el diagnóstico, pues habrá mayor forma del tratamiento, mayor impacto en la vida, en el desarrollo de estos individuos y también en la inclusión. Perdón, Monse, ¿ibas a hablar? No me escucho, ¿verdad? Sí, ya te escuchas. Ah, bueno, le preguntaba si, o sea, que se ha enfocado en lo mismo de resonancia magnética. O aunque, Perdón, se cortó un poquito, pero si alcancé a más o menos entender lo que nos decías. Sí, o sea, el punto es investigar todos los dispositivos que ayudan, pero ya en esta línea de la resonancia magnética. Si es como lo más oportuno que hay ahorita en esa área, o ya existe alguna otra propuesta pues más oportuna. de acuerdo, maestra. Ok, gracias. Bueno, también el tema de las personas con este padecimiento, como lo sabrán, es más común obviamente que se presente en la etapa del adulto mayor, cuando ya somos adultos mayores, cuando seamos adultos mayores, como también poco a poco, pues ya saben, el cuerpo pues va perdiendo algunas capacidades y parte de ello es también en la parte cognitiva, obviamente vinculado a un asunto fisiológico. El Alzheimer pues es un padecimiento muy común en esta etapa de la vida y cabe resaltar también que es importante que podamos diferenciar entre la vejez normal y la vejez patológica, por así decirlo, porque casi siempre en nuestra sociedad, en nuestros contextos, el tema de la vejez, la adultez, la tercera edad, pues se patologiza,
simplemente la vejez se patologiza, ¿sí? Se empieza como a tratar como si las personas de la tercera edad ya no tienen ninguna capacidad ni tampoco una cabida en lo social, se les empieza a tratar de manera discriminatoria y se les empieza a rezagar también. Maestra, este punto podría ser también como lo que ahorita está pasando con la actriz Silvia Pinal, que, o sea, más que nada, o sea, quiere volver a actuar porque le ayuda en un ámbito más que nada emocional y para sentirse activa, más que por una utilidad de... ¿Ok? Bueno, desconozco en sí qué le pase a esta actriz, pero bueno, aprovechando lo que tú nos señalas, el tema de ser productivo en esta sociedad, ¿desde qué rango de edad más o menos se entiende la productividad en un ser humano, ¿no? Cada vez es más corto el rango de edad que se considera como productivo en las personas. Cada vez la exigencia para poder tener un trabajo digno es cada vez más inaccesible, ¿no? Ya a ciertas edades, por ejemplo, ya pasados los 34, ya no quieren contratar en algunos trabajos, ¿no? Entonces, esta situación genera que las personas nos podamos llegar a sentir viejas, ¿no? Más pronto que de lo que debería. Entonces, personas que ya están en la etapa de la tercera edad, pues se empiezan a sentir insuficientes, como que no tienen ya una funcionalidad. Lo vemos mucho justo en las personas que ya logran jubilarse, como que lo social, las actividades no están diseñadas, justamente el mundo de repente no se diseña tanto para la inclusión y de alguna manera que las personas de la tercera edad sientan un lugar. Es increíble, por ejemplo, cómo incluso vemos que las personas de la tercera edad, al menos en el ámbito laboral, mucho de lo que yo he visto es que no se les considera como para cualquier trabajo. Bueno, lo veíamos en los centros comerciales, por ejemplo, que se les contrataba nada más para ser empacadores. Entonces, eso ya es de entrada un mensaje bastante, pues, impactante para la vida y la percepción que podamos desarrollar de nosotros mismos en esa etapa de la vida, porque ya el sistema socioeconómico, bueno, que existe, que está establecido en nuestro contexto, va demarcando que ya no eres, no tienes una utilidad, ¿no? Para las empresas, para alguna actividad laboral. Entonces, eso tiene un impacto psicológico en las personas que se encuentran en esta etapa y poco a poco le va deteriorando también sus capacidades y su rendimiento. En verdad, la mente y el cuerpo tienen una relación bien interesante, aunque tengamos, por ende, entonces hay personas que el impacto de verse como alguien de la tercera edad tiene tal peso en sí mismos que se empieza a ver el deterioro físico. Incluso personas que se jubilan, justamente el tema de la jubilación lo relacionan como ya no soy útil, ya no soy productivo, entonces ya no soy productivo para algo, ya no sirvo y empieza a desencadenar toda una serie de pensamientos nocivos pues para el individuo y que en ese sentido pues van deteriorando mucho sus capacidades y su forma de relacionarse con el entorno, tan así que hay adultos mayores que se empiezan a aislar por sí solos y tantito peor si las familias los visualizan también como alguien ya muy aparte, también los empiezan a segregar o bueno, los empiezan a depositar en instituciones que se hagan cargo de ellos. Y pues todo eso va generando muchas complicaciones y un deterioro psicológico que impacta en el cuerpo. Ok. Bueno, antes de seguir, ¿tienen alguna otra duda?
comentario. Por el momento no. Bueno, entonces pasemos a comentar el artículo que les mandé. Sé que eran muchas hojas, pero bueno, mucho del contenido eran de datos estadísticos, gráficas, entonces texto, pues si lo vemos así, es mucho más de esas, perdón, mucho menos en realidad. Ajá. Vamos a comentarlo. Bueno, cuando lo leyeron, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les hizo pensar? ¿O qué datos por ahí encontraron que se relacionar con su trabajo? Héctor. A mí me va a ayudar mucho toda esta parte que viene sobre, primero, las causas de la discapacidad, porque dice que en hombres adultos domina los accidentes, que es principal, y en el artículo que te menciona que la principal causa de cuadraplegia son lesiones a la médula espinal. Pues ahí se correlaciona eso. Y que los costos, bueno, el artículo se enfoca en una silla de ruedas controlada con movimientos de cabeza para personas cuadraplégicas, pero que sea de bajos costos, porque una silla de ruedas, digamos, que se puede usar con las manos para personas que nada más han perdido la movilidad de las piernas, es relativamente económica, y digo relativamente económica porque son algo caras, pero todavía una silla para personas cuadraplégicas es muchísimo más costosa. Entonces, sí, por sí menciona que la mayoría de personas que tienen discapacidad están en condiciones pues no favorables económicamente, todavía tener que sumar a eso, tener que comprar una de esas sillas para poder hacer la función mínima de poder trasladarse entre su propio hogar o hacia un otro lado, pues todavía más como resaltar, bueno, la justificación de por qué sí es bueno analizarlo para pues beneficiar a la sociedad, a estas personas que sufren de estos accidentes y que pues quedan, muchas veces pierden el trabajo, pierden toda capacidad. Exacto. Ok, muy bien, Héctor. Muchas gracias. Excelente observación porque justo también el artículo lo que resalta demasiado es que hay un compromiso pues de las naciones, ¿no? También en la agenda global 2030 también se ha estipulado pues el tema de la inclusión y cómo cada nación está comprometida para generar bueno, todos los recursos necesarios y suficientes para que las personas con algún tipo de discapacidad se integren en la dinámica social y no las segreguemos. Entonces, todos estos datos que nos mencionan en el artículo son muy interesantes porque nos muestran, por ejemplo, cómo hay personas que incluso pueden vivir 3 tipos de discriminación. Discriminación por discapacidad, por género y por condición socioeconómica. Entonces, ver estos porcentajes justamente nos permite dimensionar la gran importancia y pertinencia de poder proponer ciertos dispositivos con un costo menor y al alcance de casi cualquier persona. Ok, muy bien. Erika. Bueno, a mí me pareció un poco que como que la misma estigmatización que se tenía con la gente con discapacidad, como que fomentaba el círculo, creo yo, justo por esa parte que no había como, mencionaba mucho que no había un acceso a como salud. Y bueno, retomando un poco lo que dijo Héctor, de que gran parte de las discapacidades que se van, que se dan es incluso también por el avanzar con edad. Entonces, bueno, creo yo, esa es una opinión personal que refleja como esa parte de, bueno, la pobreza que era un indicador, pero también de desatender la salud porque pues están preocupados como por tener un ingreso al día a día. Entonces se va dejando esta parte de monitorear las revisiones que nos dicen todos los doctores que son cada 6 meses. Y según entendí, pues es, el artículo, bueno, sugiere que algunas discapacidades se podrían como prevenir justo
con esta parte de invertir a la salud pública. Sin embargo, como se tiene ese estigma de que no se les da ni siquiera acceso a eso, pues por eso las cifras como que parecen no ser tan favorables al paso de los años. Sí, sí, y también justo como todo bueno, cómo se da por hecho también que todos pudiéramos tener acceso a los servicios básicos, como lo es la atención a la salud, la profilaxis, pero justamente si analizamos a detalle, pues vemos cómo al menos la realidad de nuestro país complica mucho si de por sí todos batallamos con un acceso digno a los servicios de salud. Las personas con algún tipo de discapacidad pues batallan todavía más, necesitan a veces una atención más especializada y obviamente todo de manera privada es muchísimo más costoso. Entonces todo esto va provocando cada vez más que la gente con estas dificultades se vea segregada o incluso con un alto riesgo de tener una muerte prematura. Bien, Sergio. Bueno, maestra, con mi tema, con respecto también, como mencionó mi compañero Héctor y mi compañera Erika, también va desde el punto de vista económico, ya que, pues, o sea, el uso de comprar una prótesis es relativamente costoso, además de que las prótesis actualmente la utilidad que tienen es prácticamente como si fuera un bastón solamente para sostener. Entonces, en el ámbito de las neuroprótesis se trata de reducir los costos y también haber una readaptación social, o sea, el momento de que las personas puedan volver a realizar sus actividades y puedan volver a sentirse pues de una manera útiles como antes de tener cierto accidente o tener el accidente que les haya ocasionado estar con alguna incapacidad o postrados en una silla o en una cama. Ok, así es. Y si se dan cuenta también en el artículo se deja ver cómo es relativamente reciente la firma de acuerdos y compromisos en México, ¿no? De mediados del siglo XX para acá, se podría decir, que hay un mayor como compromiso, al menos puesto en papel, y aún así todavía nos falta mucho para materializarlo ya en los actos y en la vida cotidiana. Se dice y sabemos, tenemos un compromiso con este tema, tenemos el compromiso de la inclusión, la responsabilidad social, las mismas instituciones lo tienen, pero también qué tanto pues sí se está efectuando como debe ser. No me acuerdo si ya les conté, pero justo a principios de este semestre nos invitaron bueno, algunos profesores nos invitaron a una especie de taller de sensibilización sobre el tema de la discapacidad y nos pusieron a hacer dinámicas, pues básicamente ponernos en los zapatos de las personas que son invidentes y las personas con problemáticas de lenguaje, específicamente los que son sordomudos y personas con discapacidad bueno, visual, auditiva, psicosocial y motriz. Entonces, ¿cómo es esta parte, por ejemplo, de caminar y andar y tratar de tener una vida cotidiana si no puedes ver, ¿no? Entonces, empezar a analizar sobre los bastones o qué artículos existen, qué dispositivos para poder hacer esta actividad y qué tanto realmente los espacios arquitectónicos, los edificios realmente están diseñados para esto. Por ejemplo, les comento, nos pusieron a caminar así aquí en el campus aeropuerto con los ojos vendados y con un bastón y también en silla de ruedas. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Por ejemplo, algo que yo noté es los escalones están muy mal desproporcionados aquí en las áreas de las aulas 14A2, que son las aulas que tengo aquí al ladito de mi oficina, donde nos vimos la semana pasada, ¿no? Y si una persona invidente no, de alguna manera tendría muchas dificultades para poder andar así con toda libertad. Bueno, las rampas en el campus están bastante extrañas. Nos pusieron a andar en silla de ruedas y, por ejemplo, a mí me pasó que yo me metí a lenguas y letras
subí una rampa y cuando quise bajar hay una rampa que está como muy rara, que prácticamente da hacia una pared. De veras que es una burla, es el absurdo. Y qué triste que no nos damos cuenta hasta que no nos ponemos realmente en los zapatos de estas personas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la rampa daba hacia la pared, prácticamente. No sé si era la plataforma 3/4 de Harry Potter o qué onda, si se iba a abrir ahí un portal o algo así, pero realmente es absurdo, ¿sí? ¿Cómo no pensamos en el tema también del diseño de los espacios? Sí está en papel ya un compromiso, pero en los actos, ¿qué tanto realmente las instituciones se hacen cargo de ese compromiso? Otra cosa que noté, por ejemplo, es en los baños que están aquí en el campus aeropuerto, los que están al ladito de donde estaba la café de Don Mike. La entrada es muy pequeña para poder ingresar con silla de ruedas, cuesta mucho trabajo y el baño que se supone que es para personas con este tipo de discapacidad, pues lo usan como bodega las personas de limpieza. No sé si se han fijado, lo han notado, pero está lleno de cosas. O sea, una persona con discapacidad, si quiere entrar al baño, no va a poder porque el baño está utilizado como una bodega y aparte no tiene el pasamanos que siempre se coloca, se adapta a este tipo de sanitarios para que las personas se puedan apoyar ahí. Hay mucho por hacer todavía. También el documento mencionaba en cuestión de transporte, que realmente el transporte público no está adaptado para personas con silla de ruedas o con otras discapacidades. Claro, sí, y tristemente como son la minoría, pues a muchas personas pues no les genera la mayor importancia, ¿no? O sea, no le dan la importancia que es debida y justamente hasta que no nos pueden involucrar como en este tipo de actividades o nos topamos con información relacionada, pues no nos ponemos también a analizar todas aquellas necesidades de este sector. Maestra, y con respecto al transporte, también podemos hablar de la ética social, ¿no? Porque, por ejemplo, luego en los camiones hay lugares reservados para personas de la tercera edad o personas con discapacidad y, o sea, los ocupa cualquier persona y luego cuando las personas de la tercera edad o alguna con discapacidad se las llega a pedir, o sea, esta gente hasta se molesta. Sí, también como, bueno, sí, o sea, nos falta mucha cultura todavía. Me ha tocado ver también, por ejemplo, cuando se estacionan en los lugares que están destinados para ellos y les vale, o sea, los utilizan. También en los supermercados, las filas que son específicamente para personas de la tercera edad, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, ahí está todo el mundo, un montón de personas gandallas, ¿no? Tratando de salir rápido de la fila y pues no tienen ninguna discapacidad, ninguna de estas situaciones y se aprovechan. Entonces es terrible porque también genera mucha indignación de por sí en nosotros y muchísima más en las personas que tienen alguna de estas condiciones. Y es entendible, ¿eh? Las personas con algún tipo de discapacidad están ya hartas de que no se les incluya o de que también se aprovechen mucho de algunos de los pocos beneficios que han logrado obtener, porque estos beneficios son para equiparar la balanza, porque ellos están en una situación de vulnerabilidad, tienen mayor tendencia a poder presentar alguna dificultad en el desarrollo, en el sano desarrollo, ¿no? De su vida cotidiana. Entonces, por eso se implementan todas estas cosas para tratar de equilibrar la balanza. David. Sí, de hecho ayer me tocó una situación algo así parecida con mi mamá. Pues mi mamá ya es de la tercera edad y aparte está operada de la espalda. Y nos tocó hacer compras en Sam's, en Walmart, perdón. De hecho, nunca tienen, algo que hemos notado es que nunca tienen habilitada la caja para personas ya grandes. Sí. Lo que se me hace así como muy extraño, sino porque la tienen. Uh-huh. Sí, cierto.
Y bueno, también, por cierto, ahorita recordé también, bueno, me tocó platicar con una persona en este taller, y un invidente, ¿no? Y bueno, justo nos comentaba que es muy molesto que las personas que no presentamos a lo mejor ningún tipo de estas discapacidades, queremos adaptar también las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, se hablaba, por ejemplo, de quienes manejan el lenguaje de señas, que realmente las personas que no tenemos esta dificultad queremos adaptar el lenguaje de señas a mi beneficio, ¿no? Por ejemplo, decir, a mí me beneficia poder comunicarme con una persona con esta discapacidad, pero nunca pensamos cómo realmente a la persona le beneficia en sí. Por ejemplo, el lenguaje de señas tiene una estructura bien específica que está diseñada para ellos. Pero nosotros que somos, que no tenemos esta cuestión, pues a veces hacemos ajustes que a nosotros nos acomodan, ¿no? Como que nos hace el asunto más cómodo. Eso es muy molesto para ellos, porque realmente pues no tendríamos que ajustar las cosas para nosotros, tienen que ser ajustados para ellos. No sé si me di a entender. Sí, Es creo que sí. como el uso por palabra. Bueno, es que sí estuve leyendo que los confunde mucho, porque sobre todo porque en su estructura como que primero tienen que mencionar el tiempo, porque pues ellos pues entienden un poquito diferente por cómo les enseñan a hablar. Entonces con que le cambies el tiempo, nosotros a veces lo usamos como de final, una conjugación de verbos y pues así no se puede, entonces sí es como un reto. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Erika. Sobre Así es. todo algo que comentaban de los, a lo mejor, vicios del lenguaje que nosotros tenemos. Por ejemplo, me recuerda la situación que comenzó con la señorita que estaba intentando meter los prefijos inclusivos en el lenguaje de señas, y de hecho un joven que es TikToker, me parece que es que tiene esta situación, le respondió, y era algo parecido a lo que mencionaba Erika, que ellos prácticamente la lengua que les enseñan es totalmente diferente a la de nosotros, y nosotros deberíamos de adaptarnos a ellos. Exacto. Muy bien. Así es. Sí, y de ahí toda la serie de críticas que se le hicieron a esta chica. ¿Te refieres a la que se hacía Sí, llamar así es, compañera? pero pues Ujú. yo ya revisando el video, pues desde mi punto de vista, la verdad sí se me hizo muy, ¿cómo decir? Muy grosero, ¿no? La manera en la que ella trató de hacer todo esto, y aparte la desinformación que causa. O sea, porque ella lo estaba publicando en una red social, y por ejemplo, la falta de respeto a este chico, ¿no? Que él tiene la situación, y es así como de, a ver, espérate, o sea, no estés promoviendo a que las personas hagan algo que está mal. Y sobre todo en algo así de la comunicación, ¿no? Que prácticamente para ellos es algo indispensable. Ujú. Exacto. Muy bien, David. Muchas gracias. Bien, ¿qué más encontraron en el artículo que les haya llamado la atención? Bueno, una parte que sí fue como un poquito cómica fue que en los mismos incidentes menciona así como, bueno, no tal cual, pero sí dicen, hemos escrito mucho sobre este tema, pero realmente la mayoría se queda en papel y casi no se hace nada. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Sí, entonces justo ahí es donde tenemos que reflexionar nosotros qué nos toca hacer en todo esto. Porque también a veces pasa que hay quienes dicen, es que esto le toca a las instituciones, le toca a X o Y.
pero en realidad pues nos toca a todos, de alguna manera, desde nuestro lugar, desde nuestra posición, cómo podemos involucrarnos en el asunto y cómo podemos sumar al tema de la inclusión. Y es también importante tomarlo en cuenta porque, bueno, de por sí a mí me ha tocado ver dinámicas bastante, pues, nocivas entre grupos, cómo a veces entre compañeros de grupo se discriminan, ¿no? Y ni siquiera estamos ya hablando de la discapacidad, ¿no? De temas de discapacidad. Se puede discriminar por rendimiento académico, calificaciones, desde ahí estamos mal, ¿no? ¿Cómo empezar a segregar a otros por el tema de decir, como si todos tuviéramos que encajar en una norma? Carlos. Bueno, ahorita bueno, mencionando esto, recuerdo que decía algo así como de que todos en algún momento, o sea, que no deberíamos hacer lo que está diciendo, porque en algún momento todos vamos a ser discapacitados. Habla de la movilidad, de que si te lastimas, de que en algún momento todos vamos a estar en ese sitio. Entonces, que no tendría sentido, que no tendría lógica hacer la discriminación o no tratar estos temas, porque tarde o temprano nosotros lo vamos a hacer. Bien, muchas gracias, Carlos. Así es, qué bueno que señalas esto, que justo ahí lo comentan en el artículo, porque a veces creemos que pues como toda la plenitud de nuestro ciclo vital va a durar para siempre, pero es muy probable que un gran porcentaje de la población podamos estar en ese sector, ¿no? de algún tipo de discapacidad en el futuro, y sobre todo si es que no hemos tenido hábitos muy saludables. Ya saben, la clave para poder prevenir cualquier discapacidad también en el futuro es pues tener buena alimentación, ejercicio, o sea, el ejercicio es increíblemente importante para garantizar tener una vida autónoma en la tercera edad. Y bueno, aparte de la profilaxis y la atención a la salud, todo eso nos puede garantizar pues no caer en una condición de discapacidad, pero pues la vida que llevamos a veces no lo permite o no nos lo permitimos, ¿no? Entonces es muy probable, como nos dice Carlos, que tarde o temprano un gran porcentaje de la población estemos en ese rango de personas, ¿no? Ok. Bien, ¿qué más encontraron en el artículo que consideren que es importante que lo señalemos ahorita? A mí también se me hizo como muy interesante la parte de los indígenas, justo porque se suman como las discriminaciones y aparte del acceso a la salud, pues tenían esa primer barrera de comunicación, que justo en los propósitos que se mencionaba, pues como que las primeras estrategias era crear pues un verdadero diálogo entre la persona con discapacidad y la otra, para a partir de ahí atender las necesidades, pero justo con las personas indígenas, pues creo que es un reto más grande, porque según yo tenemos como 30 diferentes, ¿no? En, en el país de diferentes lenguas. Entonces, como bueno, siento que el reto está en cómo saber quién va a venir, porque sí es como muchos escenarios diferentes probables. Ok, sí, gracias, Erika. Sí, justo cómo podemos reconocer que hay personas que pueden incluso ser discriminadas por, no solo de una manera, sino de dos, tres o hasta cuatro, ¿no? Ya sea por su origen étnico, por su género, por su situación socioeconómica, a veces incluso también por su ideología religiosa, ¿no? Y todo esto, bueno, cómo va generando pues dificultades para un sano desarrollo, un desarrollo pues relativamente normal y el acceso a todos los servicios a los que se supone tenemos derecho. Y digo se supone porque bien como decía Héctor, pues ya está plasmado en papel un montón de normativas, de reglas, de compromisos, pero ya en el día a día, en el ejercicio diario, en la práctica diaria, pues vemos cómo funcionan las cosas en realidad.
Bien, ahora una pregunta, a ver quién nos puede contestar. ¿Qué dice por ahí el artículo sobre la importancia de procurar una ocupación en las personas con discapacidad, es decir, una actividad laboral? Pregunta principalmente a los que no han participado, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, un poquito de lo que leí fue que tenían ingresos menores en comparación a las personas que no presentan discapacidad, que tienen una mayor como dificultad para integrarse al mundo laboral y que muchas veces tienen que ser autoempleados y que también los ingresos de su hogar en comparación con las personas que no presentan discapacidad, sus principales ingresos son, bueno, reciben más ingresos de apoyos de gobierno o instituciones que realmente como de salarios en un hogar con personas con discapacidad. Okay. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Ay, perdón, Sergio o quién más Sí, iba a hablar? bueno, también teniendo en cuenta que las personas con alguna discapacidad, más que nada no son contratadas por las grandes empresas debido también a que se tienen que establecer lo que son los seguros de gastos médicos y todo esto. Entonces, por este tipo de situación, las personas tienen que trabajar por cuenta propia y pues como comentó mi compañero Héctor, el ingreso se ve bastante reducido, aunque ellos tengan conocimientos y otros tipos de capacidades, no solamente físicas. Ujú. Exacto, sí, a veces, bueno, se les contrata únicamente para actividades como muy sencillas, elementales o actividades de apoyo como asistentes. Realmente no se les brinda mucha oportunidad para desarrollar un puesto de trabajo con importancia y relevancia. Bueno, sin mencionar como asuntos de liderazgo, luego no se les permite mucho. Cuando en realidad, pues si pudieran tener muchas capacidades, se les da la oportunidad. Perdón, ya se va a cortar otra vez la sesión. La reinicio. Por favor, se conectan para continuar. Sí, maestra. Gracias. Claro.